Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, el día de hoy les voy a presentar a una de las abogadas de Misión Internacional de Justicia que trabaja junto con la Clínica Jurídica con la Universidad Católica, gracias a una alianza que tenemos. El día de hoy ella nos va a presentar la tercera sesión legal. Y bueno, le presento, doctora Thais Vera, se encuentra ya por ahí. Por favor, si puede confirmarnos si tiene todos los accesos ya para poder iniciar la clase de hoy. Sí, creo que todo perfecto, así que cuando ustedes decidan. Gracias Cami por la presentación. Bueno, para mí es un honor estar delante de cada uno de ustedes, de poder compartir este tema que es súper importante, que son los sujetos procesales. Hoy nos toca ver eso, sujetos procesales. ¿Y por qué es tan importante? Porque es necesario que nosotros sepamos con qué tipo, bueno, con todas, sí, con qué tipo de autoridades nos vamos a chocar durante el proceso penal y con qué profesionales vamos a tener que trabajar durante todo el proceso penal que tenemos, ¿no? Etapa investigativa, etapa de juicio, recursiva y ejecución. En ese sentido, sí les voy a ir pidiendo que prendan sus camaritas. Ustedes saben que eso es parte de la asistencia y tenemos pues a nuestro equipo que eh, va viendo y haciendo control de nuestras asistencias, ¿no? Así como de la participación que vamos a tener. Denme un segundito, voy a ir conectando mi presentación. Listo. ¿Me confirman si me ven? Si ven la presentación, por favor. Ahora, Sí se ve la presentación, doctora. muchas gracias. Ay, ay, ay. Bueno, lo que les decía, hoy nos toca sujetos procesales. Entre los sujetos procesales tenemos que ir haciendo una diferenciación, que son los sujetos procesales primarios y los sujetos procesales secundarios. Y aquí sí les voy a pedir la participación de ustedes. Si me pueden decir qué entendemos por sujetos primarios. Alguien que esté por ahí, voy a pedir que Camila empiece a elegir a alguna persona. Alejandra Carrasco, ¿estás por ahí? Buenas noches, sí, estoy aquí. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. Alejandra, si me puede identificar tal vez alguno de los sujetos procesales primarios. Claro que sí, doctora. Los sujetos primarios, bueno, yo voy a empezar definiendo lo que es un sujeto primario, que vienen a ser seres humanos individuales con capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Ya. ¿Y qué sujetos primarios tenemos dentro del proceso penal? Doctora, no la pude escuchar muy bien. ¿Me repite su pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cuáles serían estos sujetos primarios dentro del proceso penal? Claro. Están el juez, el fiscal, el investigador, investigador especial, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, una víctima, el abogado de la víctima también puede ser, mm, el imputado y el abogado defensor del imputado. Perfecto, súper. Gracias, Alejandro. ¿Alguna persona que me puede decir qué sujetos secundarios pueden existir en el proceso penal?
el asignado al caso, testigos, peritos. ¿Podrían ser, doctora? Sí, es un buen punto. Gracias, Alejandra Estrada. ¿De qué área es usted? Abogada, doctora. Abogada, colega, qué bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, sí, entre los sujetos que nos han ido mencionando, estamos en lo correcto. Y vamos a irlo ampliando y conociendo un poquito más sobre este tema. Eso. Bueno, vámonos primero a lo que serían los sujetos principales. Entre estos sujetos procesales principales, que son los primarios, ¿qué ley hace esta división entre principales, secundarios y sujetos no procesales? Esa normativa está en la ley 1173. Esta ley ha hecho una especificación, ha ampliado los conceptos en relación a lo que serían los sujetos principales. ¿Y en razón de qué? En poderles otorgar ciertas atribuciones, ciertas funciones que nos permitan llevar mucho más rápido en algunos momentos el proceso, evitar las suspensiones de las audiencias, que se eviten las suspensiones de actos procesales, con la idea de facilitar y poder dar mayor celeridad a todo lo que es el proceso. Entre ellos estaría el juez. Evidentemente conocemos a los jueces unipersonales y a los jueces de tribunal, que son parte de un tribunal. Pues son la autoridad que va a tomar las decisiones en relación a ciertos momentos en los que deba decidir. Por ejemplo, un juez unipersonal de instrucción va a decidir sobre la situación jurídica del agresor, del imputado, ¿no? Un juez de sentencia va a tomar una decisión sobre el momento específico de juicio, de la etapa de juicio. Entonces, es una autoridad principal. Sin un juez no podríamos desarrollar ciertos actuados, ¿no? Es imprescindible la presencia de esta autoridad. El señor fiscal o la señora fiscal va a ser pues la autoridad que lleve y tenga la función de direccionar la investigación durante el proceso. Este fiscal, y es súper importante mencionarlo, tiene y va a ser objetivo y neutral durante las dos primeras etapas del proceso. Eso significa que va a ser neutral y objetivo en la etapa preliminar y la etapa preparatoria del proceso. ¿Sí? El investigador y el investigador especial. Las diferencias. El investigador va a ser el investigador asignado al caso, el que ayude a cumplir todas las directrices investigativas que sean señaladas por el fiscal. En cambio, el investigador especial va a ser aquel que colabore en actos específicos. Por ejemplo, una inspección técnica ocular. ¿Va a estar el investigador especial, perdón, el investigador asignado al caso? Sí, porque es quien es el colaborador y va a dar fe de que se hayan cumplido ciertos actuados previos. Es decir, por ejemplo, que se haya realizado las notificaciones a todas las partes, ¿no? Pero el investigador especial, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a tener contacto directo con lo que es la escena del crimen. El investigador especial va a ser quien grabe, va a ser quien colecte tal vez algún indicio que se vea en la inspección técnica ocular. Entonces, es una parte súper importante en ciertos actuados. Les voy a A las pedir, 10 por no favor, les que olvida. tengan sus micrófonos apagados. Gracias, muchas gracias. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, entendemos que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es una instancia que tiene a su cargo la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y eso establece la 548, el Código Niña, Niña y Adolescente, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia esté en un proceso cuando la víctima es una niña, niño o adolescente, ¿no? Pues va a ser una más de las defensas de la generalidad de los casos. La víctima, pues la participación de la víctima durante el proceso se nos hace muy importante, nos va a dar a conocer lo que ha sucedido, ¿no? De manera directa, es decir, su declaración
con todos los detalles que esa persona presente haga conocer, nos va a dar o nos va a marcar el camino para continuar con las investigaciones. Entonces, se nos hace importante. El abogado de la víctima. ¿Es importante que la víctima tenga un abogado? Sí, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque va a defender a los derechos de la víctima. Pero no es imprescindible. El Estado y existen organizaciones, sociedades civiles que pueden ofrecer una asesoría legal también, ¿no? Por parte de la víctima, sí, pero no 100% en representación, o sea, me refiero a un abogado particular, pero sí es importante que esté el abogado de la víctima. Cuando la víctima es una niña, niño y adolescente, la Defensoría de la Niñez por el área legal también va a cumplir esta diligencia, esta atribución, esta función de defender a la víctima, ¿no? Entonces, sí es importante. El imputado, efectivamente, es totalmente importante en el proceso, pues es la persona, bueno, es alrededor de la persona a la que se le va a investigar. Y el abogado de la defensa, el abogado defensor del imputado, va a defender los derechos y las garantías que tiene el imputado, que son reconocidas tanto en la Constitución Política del Estado como a nivel internacional por tratados y convenciones. Entonces, se nos hace importante. Y, por otro lado, tenemos los sujetos secundarios. Son sujetos de los que no va a depender 100% el proceso, pero nos colabora y nos colabora mucho. ¿Quiénes son estos sujetos secundarios? Son los profesionales de la UPVAT, de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. Esta unidad tiene dos áreas, el área psicológica y el área social, ¿no? Ellos son los que van a tomar declaraciones y van a hacer ciertos actos, en el caso de trabajo social, que puedan verificar el círculo de familiar que tiene la víctima, ¿no? Y muchas veces esto nos ayuda incluso a ver el tipo de vulnerabilidad o el grado de vulnerabilidad que puede tener. Entonces sí es muy importante para nosotros que los profesionales de la UPVT nos colaboren dentro del proceso. El personal del juzgado. Si alguien puede imaginar tal vez un juzgado sin su secretario, sin su auxiliar, sin sus pasantes, no funcionaría. Solo con el juez, ya me imagino a un juez entrando a audiencias, transcribiendo las resoluciones, costurando, ¿no? Es un poco amplio. Entonces, sí, nuestro juez, que sí es un principal, necesita colaboración. Y ahí están estos cuatro personas que nos van a ayudar. El secretario o la secretaria, que nos colabora con todo lo que va a ser, bueno, la mano derecha del juez, y nos va a colaborar con incluso tener este orden del juzgado, ¿no? El auxiliar también nos va a colaborar en recepcionar los documentos que llevan de gestora, por ejemplo, ¿no? En pasarle a la secretaria, en costurar, igual que el pasante. El pasante también lo puede hacer. Incluso el pasante es el que tiene más contacto con las personas que van y quieren obtener alguna respuesta del juzgado. Entonces, esta participación es súper importante. Las oficinas gestoras son pues lo que antes se llamaba oficiales de diligencia, ¿no? Que a la fecha, en realidad, bueno, cumplen una labor muy importante en el sentido de cumplir con algunos requisitos formales, ¿no? Que son las notificaciones personales, ir al domicilio, buscar a la persona, emitir algún tipo de informe especificando que no ha sido encontrada. Entonces, es súper importante este apoyo de las oficinas gestoras, ¿no? Luego viene el abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, SEPDEP. En este caso, como decíamos anteriormente, el abogado de la defensa es importante. Si el abogado de la defensa no se encontraría en alguna audiencia, en algún acto, se le puede y se le debe otorgar un abogado
de defensa pública. Eso significa que el abogado de defensa pública no es principal, porque en realidad el código establece que tiene que ser un abogado de confianza del imputado. Eso significa que el imputado podría negar la participación de ese abogado en la defensa. Entonces, sí es un secundario. ¿Por qué? Porque puede el mismo imputado negar esta participación. Los profesionales que participan, perdón, que trabajan en el IDIF y en el ISCUP, los dos institutos de investigaciones que tenemos, uno dependiente de lo que sería la Fiscalía General y el otro que depende de la policía. Ambos trabajan, bueno, en ambas instituciones trabajan peritos. Peritos que realizan una serie de peritajes en diferentes áreas que para nosotros es importante, totalmente importante. ¿Y por qué es un secundario? Porque a pesar de que ellos no estén, nosotros continuamos con el proceso penal, ¿no? Entonces, perdón, es algo que su labor es algo muy importante para nosotros. Más allá de lo que están viendo en pantallas, también tenemos el personal de apoyo fiscal, ¿no? En el apoyo fiscal, dentro de lo que sería fiscalía, tenemos a dos sujetos procesales que para nosotros son importantes. El fiscal asistente es uno de ellos. Los fiscales asistentes, bueno, hasta hace un tiempo atrás, antes de que se ponga en rigor la ley 1173, no existía esa figura, ¿no? De asistentes fiscales, fiscales asistentes. ¿Cuál es la idea de un fiscal asistente y por qué existe un fiscal asistente? Básicamente, el fiscal asistente va a llegar a colaborar en muchos actos al fiscal principal, ¿no? Al fiscal asignado al caso. Eso significa que el fiscal asistente también puede participar en ciertos actos investigativos cuando el fiscal no puede. Si el fiscal está en una audiencia y no puede llevar una inspección técnica ocular porque está en una audiencia, puede el fiscal habilitar al fiscal asistente para que sea él quien lleve estos actos. Eso significa que estos fiscales asistentes también, primero, el fiscal asistente es un abogado, ¿no? Entonces, está habilitado para ejercer la profesión del derecho. Eso significa también que el fiscal asistente va a tener que tener una estrategia de litigio, o sea, va a tener que estar preparado para poder litigar. Y esa es la idea, que no se suspendan los actuados porque el fiscal titular esté en algún otro actuado, ¿no? Sino que podamos abarcar la mayor cantidad de actuados y darles la celeridad. Y otros de los sujetos que son necesarios en fiscalía son los pasantes. Los pasantes son los que tienen el contacto con las personas que van a la fiscalía, pasan los expedientes, recepcionan documentación, hacen la verificación, colaboran en lo que es la realización de ciertos documentos, ¿no? Para hacer que el trabajo en fiscalía sea mucho más rápido y aminorar la carga procesal que tienen nuestros fiscales, ¿no? Que en realidad es amplia, muy amplia. Ok. Ay. Perfecto, ahora sí veo toda la pantalla. ¿Cuáles y quiénes son las autoridades que intervienen en el proceso según las etapas del proceso? Y es lo que yo les decía antes, ¿no? Cuando hablamos de jueces como un sujeto primario, debemos tener en cuenta cuáles son estas autoridades. El juez de instrucción va a tener una participación directa en la etapa preliminar y preparatoria. ¿Por qué? Porque el juez de instrucción va a colaborar y va a velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos tanto de la víctima como del denunciado o imputado según la etapa, ¿no?
Los jueces, los jueces que participan en etapa de juicio son los jueces o el tribunal de sentencia, ¿no? Los que participan en el tribunal de sentencia. Y son los que van a ver cuando tengamos ya una acusación, ¿no? Entonces ya se le llama acusado. Y en eso vamos a ingresar más adelante. Vocales de las salas penales, cuando entremos a lo que es un recurso de apelación restringida o una apelación cautelar o una apelación incidental, magistrados del tribunal cuando entremos a una casación y los jueces de ejecución cuando entremos a la etapa de ejecución de la pena, ¿no? Cuando ya tenemos una sentencia ejecutorial. Y eso es a lo que me refería. ¿Cómo denominamos al procesado, sí, en las etapas y según las etapas del proceso? ¿Por qué es importante saber esto? Si nosotros decimos que, y eso lo hablábamos antes, es importante la participación del agresor, ¿no? De la persona que ha cometido algún hecho delictivo. Entonces, es necesario saber y nosotros conocer cómo identificarlos, cómo denominarlos en cada etapa. Entonces, se le llama sindicado cuando nos encontramos en una etapa preliminar. Lo llamamos imputado cuando nos encontramos en una etapa preparatoria. Eso en sentido de que se ha emitido una imputación formal, ¿no? Después de la etapa preparatoria se emite, y al concluir la etapa preparatoria se emite una acusación fiscal. Entonces, ya la persona procesada se le llama acusado, ¿no? Y durante la etapa de juicio se lo llama acusado. La etapa de juicio termina con una sentencia, ¿no? Entonces se le llama sentenciado. Y después de la etapa recursiva, pues nosotros sabemos que podemos hacer uso de diferentes recursos y durante esa etapa recursiva se le llama condenado, ¿no? Entonces sí es bastante importante que nosotros sepamos cómo referirnos a las personas que están siendo procesadas, investigadas durante el proceso penal. Ahora sí, entremos y especifiquemos un poquito más cada uno de estos sujetos. Hemos dicho que el fiscal es un sujeto principal, ¿no? ¿En qué sentido? En que el fiscal va a tener esta función de poder otorgar las directrices de investigación. Va a poder direccionar la investigación, ¿no? Les decía que en una etapa investigativa preliminar y preparatoria, el fiscal tiene que ser bastante objetivo. ¿Por qué? Porque tiene que ser la autoridad que determine si todos los indicios colectados corresponden a un tipo penal específico. Muchas veces nos decían que los fiscales investigaban delitos, ¿no? Y bueno, era una discusión ya de hace años, y se había establecido que en realidad los fiscales investigan hechos, ¿no? Entendemos que cualquier tipo de denuncia o hechos denunciados pueden ingresar bajo un tipo penal. No sé, me imagino un tipo penal de abuso sexual, ¿no? Y durante los 4 meses que nos da el juez en la audiencia de medidas cautelares, realizamos una serie de actuados procesales, está la inspección técnica ocular, no sé, está cámara Gesser, está una pericia psicológica, y está un requerimiento dirigido al IDIF a medicina forense, al área de medicina. Y todas ellas establecen y dicen, y la misma víctima menciona que no solo ha existido toques en partes genitales, sino que ha habido penetración, ¿no? Vía vaginal. Entonces, si bien el proceso ha iniciado bajo el tipo penal de abuso sexual, durante la etapa investigativa,
los hechos demuestran que no es un abuso sexual, sino que es un tipo penal, o sea, que todos los hechos van a ser adecuados al tipo penal de violación, ¿no? Entonces, sí, durante la investigación de los hechos se puede ir modificando el tipo penal. Claramente debemos hacer énfasis en que estas modificaciones tienen que ser dentro de la misma familia de tipos penales, ¿no? O sea, el mismo bien jurídico protegido. Pero sí puede. Y esas son las funciones del fiscal, ¿no? Ser objetivos, llevar una investigación objetiva, ser neutral, verificar los hechos importantes, cuáles son los actuados que nos dan mayores elementos, cómo podemos nosotros saber si es o no es un abuso sexual o violación, ¿no? Eso es importante. Y los artículos que nosotros ponemos en relación a las funciones que tiene el fiscal, y ustedes pueden revisarlos, es el artículo 70 del Código de Procedimiento Penal, el tema de la objetividad, cómo el fiscal tiene que tener en cuenta el tema de la objetividad, está en el artículo 72, cuáles son las actuaciones fundamentales, lo que les decía, que el fiscal tiene que saber cómo poder llegar a identificar y saber específicamente las funciones que debe cumplir a fin de garantizar que se conozca la verdad material de los hechos, ¿no? Y esta verdad material de los hechos también es una obligación, es un principio que se debe garantizar en todo tiempo, ¿no? Y lo garantizan incluso los jueces. Las atribuciones de los fiscales se encuentran en el artículo 40 de la ley 1173. Esas atribuciones son básicamente y todas englobadas en lo que sería la dirección funcional de las investigaciones, ¿no? El asistente fiscal, sus atribuciones o sus funciones se encuentran en el artículo 42 o 73 y es básicamente lo que les comentaba anteriormente. Un asistente fiscal puede y debería participar en diferentes actos investigativos siempre y cuando sea habilitado por el fiscal titular, ¿no? Y es importante establecer que el fiscal asistente solo va a poder participar en las etapas investigativas. Es decir, no va a poder participar y defender una acusación fiscal en juicio, digamos, ¿no? Solo en las etapas investigativas. Es decir, etapa preliminar y etapa preparatoria. Entonces, es importante que nosotros sepamos que también podemos contar con un asistente fiscal, que también podemos solicitarle al fiscal y decirle, entendemos que tiene carga procesal, pero su asistente fiscal también nos puede colaborar en esto a fin de no suspender, ¿no? Y nosotros como abogados y como, bueno, de hecho todos conocemos de que a los niños debemos tratarlos con prioridad, ¿no? Y la Constitución política exige que nosotros le otorguemos la celeridad correspondiente donde exista cualquier tipo de vulneración de de los derechos de las niñas y niños adolescentes. Entonces, si sabemos que tenemos que darle un tipo de celeridad, importancia, de empuje a que se lleve mucho más rápido estos procesos, ¿por qué no solicitar la presencia o la colaboración de una fiscal asistente que pueda llevar y evitar que se suspendan las audiencias? Y con eso nos evitamos que se amplíe o que se extienda demasiado un proceso, ¿no? Entonces ya sabemos a partir de ahora que en los actuados que nosotros tengamos como abogados de que no queremos que se suspendan a todos, podemos solicitar que un asistente fiscal nos colabore, que sea habilitada y nos colabore en la realización, en llevar, en desarrollar ciertos actuados procesales. Otro de nuestros sujetos procesales importante es el investigador, ¿no? El investigador va a tener como una de sus funciones cumplir con las diligencias que el fiscal determina. El fiscal lo determina por requerimientos fiscales, ¿no? O órdenes directas como notifíquese.
Entonces, una de las funciones de los policías es realizar justamente este tipo de diligencia. Va a cumplir, y eso establece el artículo 69 de la 1173, va a cumplir con las directrices investigativas. Nosotros cuando iniciamos un proceso, cuando existe una denuncia y el fiscal determina otorgar medidas de protección, que se notifique, demás, también emiten las directrices investigativas, ¿no? Que son los Hasta luego, primeros. Nos vemos mañana. Vamos a, Temprano, perdón, ¿no? Para que una podamos vez, por discutir y favor. hablar el tema de la base. Que no tiene que ser alto, entonces, hermano, yo me voy a salir 9 Los menos 4. micrófonos, por favor. Ya. ¿Para qué lo ofrece? Gracias. Muchas gracias. Entonces, les decía sobre las directrices investigativas, vamos y el investigador tiene la función de cumplir con estas directrices investigativas, ¿no? Son las primeras, los primeros actuados que va a solicitar que se realice el fiscal, ¿no? También, y eso establece el artículo 74 del Código de Procedimiento Penal, también tiene y debe realizar la identificación del sujeto, debe y puede aprender a los presuntos responsables, y eso establece específicamente, ¿no? Se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio de las víctimas, de la acumulación y seguridad de las pruebas, ¿no? Eso es lo que establece el artículo 74. Esas son las funciones de la policía, del investigador. Eso es lo que debe realizar y hacer nuestros policías, nuestros investigadores policiales específicos. En relación, y lo que les ponía, el artículo 297, que es la dirección funcional, es importante y es interesante que nosotros podamos leer este artículo porque nos va a hablar en realidad de cómo, y específicamente lo dice, ¿no? La dirección funcional de la actuación policial en investigación la va a ejercer la fiscalía, ¿no? Y tiene los siguientes alcances. Eso es lo que le va a exigir la fiscalía al investigador a cumplir. Entonces dice cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios de todas las órdenes, es decir, que tiene que cumplir con todo lo dispuesto por el Ministerio Público. ¿Qué significa lo dispuesto por el Ministerio Público? Eso significa cumplir con los requerimientos tales, ¿no? O con las directrices investigativas. Y algo súper importante que todos debemos tener en cuenta es, y dice en su numeral 5 del artículo 297, que el fiscal podrá solicitar a la autoridad policial competente la aplicación de sanciones disciplinarias para aquellos policías separados de la investigación. ¿Qué significa eso? Que el policía tiene unas funciones específicas que cumplir, y eso está en el 69 y en el 74. Pero si no cumple, es pasible a sanciones. Si el investigador asignado al caso no cumple con notificar un requerimiento o realizar algún actuado que le ordene el fiscal, está incumpliendo con sus funciones y eso lo hace pasible a sanciones disciplinarias. Hacer conocer al superior y que se realice todo el proceso necesario para lograr una sanción disciplinaria. Entonces, cuando un policía, un investigador en nuestro caso nos dice, no, no se puede, y ustedes dicen, pero existe un requerimiento, pueden decirle, el 297 por si acaso los obliga a cumplir con las disposiciones de los fiscales, ¿no? Y usted está haciendo incumplimiento de funciones. Y eso tiene una sanción disciplinaria.
Entonces, los investigadores como que se ponen ya bien los pantalones y dicen, ya cumpliremos con nuestras funciones, a regañadientes, pero lo hacen, ¿no? Entonces, ahí tenemos una disposición importante para lograr que que los investigadores asignados puedan cumplir con sus obligaciones. Luego, tenemos al investigador especial. Este investigador especial va a ser quien deba garantizar y deba auxiliar a las personas que llegan a pedir auxilio, ¿no? Y vamos a ir leyendo lo que son los artículos 53, 54 y 58 de la Ley 340. ¿Y por qué es necesario que lo leamos? Porque nosotros como abogados, como parte de este curso, que lo que intentamos es hacerles conocer qué mecanismos, qué personas van a ayudarnos y colaborar, tenemos que saber también cuáles son estas funciones que pueden y deben cumplir los investigadores, ¿no? Entonces, el artículo 53 habla sobre la FELCB, ¿no? La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y dice que esta fuerza, bueno, este organismo, ha sido creado de manera especializada. Y está encargada, y por eso es que hablamos de qué es lo que debemos tener, ¿no? Está encargada de la prevención, el auxilio, investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables. ¿En qué momentos ingresa la FELCB? Solo cuando se trata de hechos de violencia hacia la mujer o hacia la familia, ¿no? Entonces, es importante conocer que la FELCB tiene estas funciones de prevención, de auxilio, de investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables. Cuando un oficial perteneciente a la FELCB tiene conocimiento de un hecho delictivo, tiene la obligación de cumplir con esto, de prevenir, de auxiliar, de investigar, de identificar, y si lo identificamos al agresor, lo detenemos, lo aprendemos, ¿no? Y hacemos conocer. Y algo que en realidad todos deberíamos luchar por esto y que hemos luchado por mucho tiempo por esto, y en el parágrafo segundo lo establece, han empezado a garantizar la permanencia de nuestros investigadores, ¿no? Que el investigador que sea especializado en violencia o en hechos de violencia, en investigación de violencia, se quede y permanezca en lo que es el organismo especializado, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y esto es interesante porque ya no hay un cambio, ya no es que existe un investigador general, no sé, un investigador que haya hecho carrera en patrimoniales, digamos, ¿no? Que por rote le tocó FELCB y bueno, pues le tocó, sino que hay investigadores que están siendo especializados. Eso significa que tienen conocimientos específicos para el trato de hechos de violencia, ¿no? Con el cuidado informado del trauma, que tengan ese cuidado de hablar con la víctima, de ser mucho más rápidos en realizar los primeros actuados investigativos, ¿no? Entonces son situaciones que nos ayudan y nos colaboran en el trato en estos casos específicos de violencia. ¿Qué dice el artículo 54? Y se refiere específicamente a la plataforma de atención y recepción de denuncias, ¿no? Dice que esta fuerza, la FELCB, en su nivel de atención y recepción, tendrá las siguientes funciones. Y nos establece cuáles son las funciones. Es recibir las denuncias de las mujeres, practicar las diligencias orientadas a individualizar a los autores, a los partícipes y asegurar su comparecencia. Eso significa que pueden aprenderlos incluso de manera inmediata, ¿no?
en caso de flagrancia, socorrer a las personas agredidas, levantar actas, reunir y asegurar todo tipo de pruebas, orientar a las víctimas, conducir a la persona, o sea, hacen todo un seguimiento de aquellas denuncias que llegan. O sea, no solamente la FELCB va a estar específicamente direccionada a la investigación, sino que también va a estar direccionada a la orientación de la víctima, al acompañamiento de la víctima, a no dejarla sola, sino auxiliarla y hacer que la víctima también se sienta escuchada, orientada y asistida por la FELCB. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno llega a la FELCB y dice, quiero poner una denuncia porque mi esposo me acaba de golpear, dicen, no, esperen, ¿no? O no, nosotros no somos los indicados para recepcionar. O sí, venga, le toman la declaración y la dejan y no le dicen si tienen que ir al DIF, no le dicen si tienen que esperar un ratito para que se le entregue un requerimiento, no le dicen nada, ¿no? Entonces aquí como que ya han enmarcado mucho más claras las funciones de la FELCB. ¿Cómo recibir? ¿Cuál es la idea? Orientar, auxiliar, estar en cada etapa de este momento importante para las víctimas, ¿no? Y el artículo 58 de las medidas que habla sobre las medidas de actuación. Estas medidas de actuación refiere y establece que todas las actuaciones que realice la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia deben ser adecuadas y, perdón, a los protocolos que se adopten en lo que sería la resolución. Eso significa que igual la FELCB tiene un protocolo de actuación, ¿no? Y este protocolo de actuación en ese protocolo están sumergidas ciertos puntos establecidos con el cuidado informado del trauma también, ¿no? Entonces, ya no existe este tema de ser, o bueno, intenta este protocolo que no exista este trato inhumano entre las víctimas, ¿no? Que generaba antes revictimización, retraumatización y bueno, hacía de que el trauma sea mucho más grave, ¿no? Y establece y dice que de forma obligatoria tendrán que adoptar las siguientes medidas y las enumera en 6 puntos, ¿no? Asistir, orientar y evaluar la atención y protección. Respetar y proteger la dignidad, la intimidad y los derechos de las mujeres. Evitar el contacto, careo y cualquier tipo de proximidad de la mujer con su agresor. Realizar acciones de coordinación con todas las instancias del Sistema Integral de Atención a Mujeres en Situación de Violencia. Evitar toda acción que implique revictimización. Organizar y diseñar campañas de prevención y orientación a la ciudadanía, ¿no? ¿Y qué es lo más bonito e importante de este artículo, del artículo 58? Establece que ningún funcionario policial, eso significa que cualquier oficial vestido de verde que sea policía, sea de tránsito, esté en la puerta de un hospital, en la puerta de un edificio, no sé, cualquier policía vestido del verde olivo, no puede negar el auxilio y el apoyo a mujeres en situación de violencia. Hemos escuchado y ha sido súper alarmante en muchos casos y recientemente llevaba uno de esos casos de violencia familiar y ella decía, yo estaba en Cochabamba y el primer acto de violencia ha sucedido en Cochabamba. Ella, bueno, ambos radicaban aquí en La Paz, ¿no? Pero se fueron de viaje. Y dice, cuando él me ha golpeado por primera vez, yo me he escapado y he corrido al primer módulo policial y estaba en la puerta y he empezado a gritar y los policías me han visto y ni me han tirado bola, ¿no? Luego, bueno, ella también en varias oportunidades ha llegado a la EPI a querer denunciar y decía, no, tiene que denunciar en la FELCB, ¿no? O tiene que hacer conocer al fiscal. Entonces,
son situaciones, y bueno, en este caso ha llegado casi a ser una tentativa de feminicidio, un feminicidio en grado de tentativa, que y producían una falta de auxilio eficiente a estas mujeres en situación de violencia. Esperemos a que apague su audio, por favor. Gracias. Entonces, el artículo 58, en su parágrafo segundo, especifica esto. Ningún funcionaria o funcionario policial puede negar el auxilio y el apoyo a las mujeres en situación de violencia. No puede. Y más y menos alegando una falta de competencia. Y eso es lo que les decía. Cualquier persona vestida del verde olivo puede y debe otorgar el auxilio y el apoyo a los demás. Entonces, sí tengamos bien presente esto, ¿no? Para enseñar a las demás personas que podemos denunciar. Podemos denunciar ante cualquier tipo de policía, ante cualquier persona que esté vestida del verde olivo que represente una autoridad policial y que sabemos que es un efectivo y un funcionario policial. ¿Sí? La Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Hemos hablado hace unos minutos atrás de la Defensoría de la Niñez. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, entendemos, y como bien lo habíamos dicho, es una instancia que está direccionada a la defensa de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Eso significa que va a representar los derechos de toda la población que sea y que pertenezca al grupo de niñez y adolescencia, a todos, ¿no? Si entramos a una audiencia, sí, va a defender los derechos de la niña, niño, adolescente víctima, efectivo, pero también va a representar a los derechos que le corresponden a todas las niñas, niños y adolescentes. Por eso es tan importante para nosotros contar con la presencia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Ahora, también entendemos que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia es una instancia promotora, es una instancia que nos va a colaborar en, bueno, lo que decía, y voy a ser súper redundante en esto porque es, y para nosotros como IJM que llevamos casos de agresión sexual contra niñas, niños y adolescentes, es un brazo nuestro, nosotros somos un brazo suyo que colabora, ¿no? Y nosotros les colaboramos. Y nos gusta saber que la Defensoría cuenta pues con un equipo transdisciplinario. Entonces entendemos que la Defensoría tiene y cuenta con un área legal, tiene y cuenta con un área psicológica y con un área social, ¿no? La Defensoría de la Niñez y Adolescencia es una de las primeras instancias que va a conocer de un hecho delictivo, de una denuncia de hecho delictivo. Y eso significa que cuando la denuncia llega a la policía del PCB, Erika, ¿ya estamos? Gracias. Cuando la denuncia llega a la PCB, el policía conoce de esta denuncia y la víctima es una niña, niño o adolescente, va a contactar de manera inmediata a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ¿no? Y esta Defensoría de la Niñez y Adolescencia va a ingresar con su equipo transdisciplinario a dar el apoyo necesario. Es decir, inmediato le va a realizar lo que es la valoración psicológica, la valoración social y la parte legal va a proveer todos los requisitos necesarios para que estas dos áreas principalmente tengan un ingreso al proceso penal. Para nosotros, como abogados, es importante, muy importante la labor que cumple el psicólogo y el trabajador social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Porque como son los primeros en intervenir, son los primeros en obtener información de primera mano, ¿no? Y esos informes van a ser los que nos van a ayudar a nosotros
a tener una idea de qué actuados más vamos a poder proponer, qué situaciones más debemos tener en cuenta. O es más, nos va a ayudar a identificar al agresor y a ejecutar un mandamiento de aprehensión directo. Por eso para nosotros es muy importante la labor que cumple la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en sus diferentes áreas, ¿no? Y eso está en estos artículos, ¿no? El 185, el 186 y el 188 de la Ley 548, es decir, del Código de Niñez y Adolescencia, que es totalmente importante para nosotros tener en cuenta. Ahora, otro de nuestros sujetos primarios es la víctima. La víctima es aquella persona que ha sido directamente ofendida. Y eso lo establece el artículo 76 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Nuestro, disculpen un minuto. La víctima, y así lo establece, se considera víctima, dice, a las personas directamente ofendidas por el delito, ¿no? Entonces, para nosotros identificar a una víctima va a ser aquella persona que venga y nos diga, me acaba de golpear, ¿no? O mi tío me ha tocado la vagina, ¿no? Esa es la víctima. El artículo 77 establece que la víctima debe ser informada en todo tiempo. Independientemente a que se haya apersonado o no al proceso, la víctima debe ser informada. ¿Por qué es importante informar a la víctima? Incluso teniendo en cuenta de que no se haya apersonado, se ha establecido ya en la 348 que la carga, probatoria la tiene el Ministerio Público en estos casos de violencia contra la mujer, ¿no? Eso significa que no es que un proceso donde la víctima es una mujer no va a quedar en la nada, no va a quedar como una denuncia y luego la van a rechazar, no. Es responsabilidad del representante del Ministerio Público que pueda o que se llegue a cumplir con todos los actos investigativos necesarios para continuar con el proceso y demostrar, bueno, o establecer objetivamente si este hecho denunciado existió o no existió, ¿no? Entonces, si la víctima no se persona al proceso y no es parte del proceso, no presenta una querella, no presenta una acusación particular, eso no la inhabilita de conocer en qué está el proceso, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta el artículo 77, donde nos obliga a todos, más a los funcionarios, a darle información correspondiente a la víctima, ¿no? Y el artículo 78 nos establece y nos habla sobre la querella y cuáles son las formalidades que debe cumplir. Y bueno, nosotros entendemos que la querella le da una formalidad a la denuncia que se ha realizado, ¿no? Y es presentada, y esa es la diferencia con la denuncia también, es presentada directamente ante el Ministerio Público. Y solo va a ser promovida por la víctima, ¿no? Es uno de los documentos en los que la víctima va a poder hacer conocer al Ministerio Público todo lo que le ha sucedido y por qué está comenzando una denuncia, ¿no? Y poner el tipo penal, adecuar todos los hechos que hace conocer en ese documento, adecuarlos a un tipo penal. Entonces, es bastante importante. El artículo 113, y esto lo va a compartir tanto en la participación del abogado de la víctima como del abogado de la defensa. Y lo vamos a ir hablando, ¿no? El artículo 113
como bien lo establece, habla sobre las audiencias. Y ha hecho una modificación la 1173 en relación a tener, bueno, ha establecido en realidad ciertos principios específicos que debemos tener en cuenta durante las audiencias, ¿no? Durante todo tipo de audiencias. Estos principios son la oralidad, y eso establece el artículo 113 en su parágrafo primero. Se realizará bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción, ¿no? Y habla y establece específicamente sobre varias ¿cómo les explico? Como ha establecido ciertas limitaciones y ciertas actuaciones que deben tener los jueces para lograr y establecer que estas audiencias, que son importantes para nosotros y llevarlas de manera continua, no sean eh, sujetas de lo que normalmente y vulgarmente se dice chicanerías, ¿no? Entonces, establece que las audiencias se deben llevar de manera ininterrumpidas, ¿no? Que las partes tienen que estar presentes, ¿no? Y establece además que, y dice, si el imputado, o sea, antes habían muchos imputados que decían, no, es que no tengo abogado. Entonces se presentaba sin su abogado. Y el juez, porque obviamente debe garantizar el respeto a sus derechos y garantías, decía, bueno, se suspende la audiencia. Pero no era una audiencia la que se suspendían por esto. Eran 5 audiencias que se suspendían por esto, ¿no? Entonces llegábamos a una retardación de justicia que tardaba pues años. Y aquí tenemos un proceso que ha durado 10 años, que se inició en el 2010 y ha tenido sentencia condenatoria en el 2020. ¿Por qué? Por este tipo de actuaciones de los abogados que decían, ay, perdón, de los imputados que decían, ay, no tengo mi abogado. Sí tengo un abogado de confianza, pero no ha podido venir, tenía otra audiencia. O está enfermo, ¿no? Entonces el 113 previene estas justificaciones y dice que el que no comparece a una audiencia en la cual es imprescindible su presencia o se retira de ella, la juez o el juez librará mandamiento de aprehensión, ¿no? Si el defensor no comparece a la audiencia y se retira, se considera el abandono malicioso, ¿no? Y establece que se va a designar un abogado de defensa pública. Y es lo que hablábamos y lo vamos a ver en un ratito más. El abogado de la defensa de CERDEP va a poder ingresar cuando el imputado no tenga abogado, porque es una obligación del Estado otorgarle un abogado de oficio que pueda y vea y vele por sus derechos y garantías, ¿no? Eso garantiza el Estado. Y el abogado del imputado, si no se presenta el abogado del imputado, ya la norma establece que se le va a ofrecer un abogado de defensa pública. Y si no lo acepta, tiene que garantizar que exista un abogado de su confianza. Entonces, ahora ya es mucho más difícil que las audiencias se suspendan, ¿no? O que ciertos abogados utilicen o malutilicen ciertas situaciones, como estar enfermo. Nadie es, bueno, todos somos susceptibles a enfermarnos, ¿no? Entonces, puede ser una enfermedad que sucedió en ese momento y bueno, lamentamos y sí pueden suspender la audiencia, pero no como antes que presentaban cada audiencia un certificado médico diferente para justificar, entre comillas, su inasistencia, ¿no? Ahora ya no. Ahora tiene sanción. Si el abogado de la defensa no se presenta, se considera el abandono malicioso. Y es más, en ese mismo párrafo establece y dice que se van a remitir esos antecedentes ante el Ministerio de Justicia y ante Transparencia Institucional, ¿no? Para que esto quede registrado y que ya muchas personas, jueces, autoridades, sepan que este abogado
ha cometido estos hechos, ¿no? Y ha obstaculizado de alguna manera el proceso. Entonces es muy importante nosotros como abogados, que bueno, varios y que se encuentran en la sala somos abogados, tener en cuenta lo establecido en el 103, ¿no? Tanto como el abogado de la víctima como el abogado del imputado, ¿no? Ambos debemos regirnos a este artículo e invocarlo y empezarlo a invocar en las audiencias para que podamos llegar a una celeridad correspondiente en en cada una de las audiencias. Sobre el imputado. Bueno, el imputado es sí otro sujeto primario y así lo ha establecido eh, el reglamento de la 1173 y establece en el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal la identificación. ¿Cuán importante es identificar al imputado? Esta identificación debe ser con y estableciendo el nombre, los datos generales, como algún rasgo que lo identifique y dice eso, ¿no? Será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares, ¿no? Si se abstiene de proporcionar esos datos y los proporciona de manera falsa, se procederá a su identificación por testigos, fotografías, identificación dactiloscópica u otros medios físicos, ¿no? Entonces, dentro del proceso es demasiado y muy, muy, muy importante saber identificar al imputado. Y así garantizamos también que el proceso se lleve contra la persona indicada, contra la persona que realmente ha cometido un hecho delictivo, ¿no? El artículo 84 habla sobre los derechos del imputado, ¿no? Y establece que las autoridades que intervengan deben asegurar de que el imputado conozca los derechos de la Constitución, de las convenciones y de los tratados internacionales, ¿no? Entonces, garantiza también una asistencia técnica de un abogado y establece que debe ser asistido desde incluso su captura. Entonces, es importante tener en cuenta que el imputado también tiene derechos, también tiene garantías y estos deben ser garantizados durante el proceso, ¿no? Tanto por los jueces, Ministerio Público y las autoridades que intervengan en este proceso. Y aquí debemos hacer una diferenciación. Si el imputado es menor de 18 años, ya no se somete a un sistema penal, bueno, a nuestro sistema penal general, sino al sistema penal para adolescentes. Y eso se establece en el artículo 85 de nuestro código. Y establece específicamente y menciona, si la persona imputada fuere menor de 18 años de edad, su procedimiento se sujetará al sistema penal para adolescentes, que se encuentra establecida en la Ley 548, ¿no? El Código de Niña y Adolescente. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto, y más ahora, y eso ha alarmado mucho, y hemos escuchado mucho, incluso en la denuncia del colegio en Santa Cruz, cómo está en aumento que adolescentes cometan hechos delictivos contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, este es el artículo que nos establece y que debemos tener en cuenta para sujetarnos al sistema penal correspondiente, ¿no? Que es un sistema penal especializado. ¿Cuál es la autoridad que conoce estos hechos? Bueno, en la fiscalía tenemos el fiscal especializado, el fiscal de juventud, y juzgados no lo va a conocer un juzgado penal, lo va a conocer el juzgado de niñez y adolescencia, ¿no? Porque son las autoridades correspondientes y llamadas
a conocer aquellas situaciones legales en las que se encuentren en tela de análisis, derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Antes de irme al sujeto, a los sujetos secundarios, yo me he olvidado poner en las diapositivas, pero es necesario que lo mencione y lo tengo en mis apuntes, así que lo voy a mencionar. Uno, y yo me he olvidado de esto, de los más importantes. ¿Alguien me puede decir cuál es el sujeto primario del cual me he olvidado hablar y que no están en las diapositivas? ¿El médico forense, doctora? No, ese es un sujeto secundario. Otro, uno de los primarios. La fiscalía, doctora. Ya hemos hablado del fiscal y del asistente fiscal. ¿El juez? Eso, ¿quién fue? ¿Ángel? Sí, doctorita. Muy bien, gracias, Ángel. Sí, yo me he olvidado poner y pido disculpas en una parte específica, el juez. El juez es lo que les decía al principio, ¿no? Una autoridad que va a disponer y resolver situaciones bien específicas, ¿no? Las audiencias de medidas cautelares o en la etapa de juicio, el propio juicio, ¿no? Entonces, en nuestro Código de Procedimiento Penal, ustedes van a poder ver qué jueces pueden conocer qué tipo de delitos. Y esto está en el artículo 52, ¿no? Los tribunales de sentencia. Dice, estarán integrados por 3 jueces técnicos, quienes serán competentes de conocer los siguientes delitos, ¿no? Y ahí está la lista de todos los delitos que van a poder conocer. Entonces, y si seguimos, en el artículo 53 también establece cuáles son las competencias de los jueces de sentencia que vamos a conocer, ¿no? Y el artículo 54 establece cuáles son las competencias de los jueces de instrucción, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos qué y cuáles son las competencias que van a conocer cada uno de estas autoridades. Y es importante establecer esta diferencia entre los jueces unipersonales y el tribunal de sentencia. El unipersonal, por ejemplo, y eso lo establece en el 53, va a poder conocer, por ejemplo, un abuso sexual, un estupro, aquellos delitos que su pena, no quiero decir que son delitos menos graves, ¿no? Pero todos los delitos y más contra niños y adolescentes y mujeres, son delitos graves. Pero van a conocer aquellos delitos que tengan una pena menor a 15 años, ¿no? Y el tribunal de sentencia, donde ya son 3 personas las que deliberan, las que ven, las que valoran, las que tienen ese contacto con todas las partes, con todos los sujetos procesales, va a ser el tribunal de sentencia, los jueces técnicos que conforman el tribunal de sentencia, ¿no? ¿Y por qué son 3 personas las que ven? Pues este tribunal se va a encargar de aquellos delitos que tengan como sanción la más alta que tenemos, ¿no? Que es 30 años. Por ejemplo, un caso de feminicidio tiene una sanción altísima, bueno, la más alta que tenemos. Un caso de infanticidio también tiene una sanción de 30 años. Entonces, son estos los delitos que van a ser conocidos por el tribunal de sentencia, ¿no? En la etapa de investigación, en la etapa preliminar y preparatoria, ¿quién va a conocer y quién va a velar por los derechos y garantías? Son los juzgados de instrucción, el juez de instrucción, ¿no? Y él es la autoridad competente, la autoridad que va a proteger el respeto de los derechos y garantías y de garantizar el ejercicio de las garantías constitucionales, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos y sepamos cuáles son estas funciones que cumplen
los jueces, cuáles son las competencias que cumplen los jueces que tenemos en el sistema judicial. ¿Sí? Ahora sí, entramos. Gustavo, gracias. Sujetos secundarios, ¿no? Los sujetos procesales secundarios. Hablábamos de los profesionales de la UPBAT. En este caso tenemos a lo que son el psicólogo y la trabajadora social. Tanto el psicólogo como la trabajadora social van a poder hacer una valoración en cámara Gesell. Esta cámara Gesell, y es muy importante establecerlo y puntualizarlo, no es lo mismo que un peritaje. La cámara Gesell es una entrevista y puede llegar a tener una valoración psicológica, que hay que solicitarla directamente como valoración psicológica, pero no corresponde a un peritaje, ¿no? Entonces es una entrevista. Sí nos da muchos parámetros y nos es un instrumento muy importante dentro de la investigación para hacer conocer cuáles son los hechos que se han denunciado, pero no corresponde a un peritaje, ¿no? La UPBAT siempre se ha encargado de poder ser más incisivos que que una entrevista psicológica de la Defensoría. Porque, ¿qué pasa? Hay víctimas que al principio, por el hecho sucedido, según el tiempo y según el tipo de víctima que tenemos, puede decir todo lo que ha sucedido, ¿no? De primera instancia. Hay víctimas que se callan, ¿no? Y hay víctimas que les da crisis de ansiedad, de un crisis de nervios, un crisis de miedo. Entonces, es necesario ya ingresar con profesionales especializados como la UPBAT a intentar de la manera más amable tal vez o con las preguntas correctas poder hacer que estas personas nos cuenten, ¿no? ¿Y por qué en una cámara Gesell? Porque es importante incluso en juicio que nosotros tengamos esta grabación para que la víctima no tenga que declarar una y otra vez, y peor en juicio cuando tiene que estar frente a su agresor, ¿no? Entonces podemos acudir directamente a la grabación de la cámara Gesell y hacer que sea la cámara Gesell la que se reproduzca en la audiencia y se garantice que la protección a la víctima, no la revictimización, evitar la revictimización y la retraumatización, ¿no? Algo que nos pasaba a nosotros en un proceso es de una nena de 7 años, que lo único que establece y dice ella, y lo ha dicho siempre, es, me ha lastimado, ¿no? Me ha lastimado, me ha lastimado. En cámara Gesell hemos avanzado un poquito más, porque ya no se quedaba solo en el me ha lastimado según la entrevista psicológica que tiene con la DNA, sino que en cámara Gesell se ha podido observar que cuando decía me ha lastimado, apuntaba con su manito a su vagina, ¿no? Entonces, estas facilidades de poder ver lo que la víctima está apuntando, transmitiendo o cómo ella está reaccionando a ciertas preguntas nos ayuda mucho a que el juez también pueda verlas en el tiempo oportuno, ¿no? Que sería en la etapa de juicio. Por eso es que para nosotros es muy importante, incluso en trabajo social, porque bien lo decía al principio, trabajo social nos ayuda mucho a ver el nivel de vulnerabilidad que tienes, ¿no? Otro de los sujetos secundarios es el personal de juzgado, la secretaria. En el artículo 56 de la ley 1173 establece cuáles son las funciones de la secretaria, cuál es la importancia de la secretaria. Ya no es como antes que se quedaba en el pasar los expedientes al juzgado y devolverlos a secretaría, sino que ahora ya le dan muchas más funciones, ¿no? El auxiliar o los pasantes van a colaborar en esto de poder tener las cosas en orden, de poder recepcionar documentos que lleguen de ejecutora, poder atender a las personas que están esperando algún tipo de información. Y las oficinas gestoras, que antes los conocíamos como los oficiales de diligencia,
establecen sus atribuciones en el artículo 56 bis de la ley 1170. ¿No? Ellos son los encargados de poder cumplir con la formalidad de las notificaciones. El apoyo, el personal de apoyo del fiscal, lo que les decía anteriormente, hablamos de un fiscal asistente y los pasantes. El fiscal asistente, además de colaborar con la carga procesal que tiene el representante del Ministerio Público, también va a poder colaborar en el desarrollo de ciertos actuados procesales. Eso significa que va a poder participar en una inspección técnica ocular, va a poder participar en un registro del lugar del hecho, ¿no? Siempre y cuando nos encontremos en una etapa investigativa, ¿no? Y este fiscal asistente solamente va a poder participar cuando sea habilitado por el titular, por el fiscal titular. Y eso también lo hemos visto anteriormente. Los pasantes nos colaboran, como en la misma situación de personal de juzgados, nos colaboran con la atención a las personas que requieren algún tipo de información, de verificar, de responder, de entregar, de realizar ciertos documentos que nos colaboren a que sea mucho más rápida la atención. El abogado de la defensa pública, ya antes habíamos hablado sobre esto, de que es un sujeto secundario en sentido de que el imputado va a poder negar la asistencia legal de este abogado de la defensa pública, ¿no? Entonces, no es necesaria la participación en todas las audiencias, sino cuando sea requerido. Y los profesionales que trabajan en el IDIF y en el ISCUP, el IDIF perteneciente a la Fiscalía General y el ISCUP a la Policía, ambas instituciones dirigidas a realizar diferentes tipos de peritaje, ¿no? Genética, biológica, psicológica, medicina forense, y bueno, siempre es claro establecer que los peritos que trabajan en estas dos instituciones van a ser los únicos que puedan emitir un dictamen pericial en relación, bueno, en base a una cierta solicitud, ¿no? Si tenemos una pericia genética, por ejemplo, solo el perito en genética del IDIF o del ICU va a poder emitir un dictamen sobre el examen de genética. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta porque al final sus dictámenes periciales son una prueba que la vamos a usar en juicio, ¿no? Que va a ser valorada y judicializada en la etapa de juicio. Entonces, sí es importante tener a cada uno de estos profesionales, de estos sujetos en el proceso porque nos van a colaborar con desarrollar nuestras actuaciones, nuestros actuados de manera eficiente, de poder recolectar más indicios, de poder tener y obtener un buen resultado y una buena estrategia en litigio, ¿no? En etapa de juicio. Ahora bien, los sujetos no procesales. Estos sujetos no procesales están, y se los llama sujetos no procesales, porque pueden ser parte del proceso penal, pero no depende 100% de su participación que se lleve algún actuado en específico, ¿no? ¿Dónde encontramos establecidas las funciones, la necesidad de cada uno de estos testigos? Evidentemente he puesto ahí los artículos, ¿no? 16, 17, 18 y 19, pero está en el reglamento de conductas y medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en audiencia de materia penal, ¿no? Es el reglamento de la 1173. Y en este reglamento se especifica ¿qué es lo que vamos a entender por sujetos no procesales, ¿no? El artículo 16 establece y se refiere a lo que es un intérprete o traductor y establece que la autoridad jurisdiccional, a momento que instruya, designará o autorice la intervención de otro. ¿Y a qué está dirigido esto? Se ha establecido que en todas las etapas procesales se debe mantener una información activa a ambas partes, ¿no? Esto en respeto a sus derechos y garantías, tanto víctima como defensa.
Pero, ¿qué sucede en caso de que el imputado, el agresor, el acusado respecto a la etapa, sea una persona que hable inglés y no entiende el proceso, ¿no? El juez va a tener que, designar y autorizar la intervención de un traductor, una persona que esté calificada para poder traducir todo lo que se vaya a hablar en ciertos actuados, ¿no? Lo mismo que el intérprete. Ya. Establece también en el parágrafo segundo que esta traducción debe regirse a los principios de buena fe, credibilidad y veracidad, ¿no? Entonces, es esa la razón por la que el juez tiene que autorizar y designar a un traductor o intérprete, ¿no? Porque va a ser muy importante que este traductor o intérprete le comunique a esa persona que no habla el castellano las cosas que están sucediendo tal cual están sucediendo, que no modifique, ¿no? Y así lo garantizamos con un traductor o intérprete que eh, esté debidamente, no es garantizado, pero inscrito, que demostremos la idoneidad de este intérprete o traductor, ¿no? Que pueda cumplir efectivamente con las funciones que en realidad nosotros necesitamos, ¿no? Después tenemos los testigos, y ese está en el artículo 17. Los testigos son los que van a intervenir y todos utilizamos testigos, existen diferentes tipos de testigos. Y bueno, existen testigos de oídas también, ¿no? Pero, ¿por qué decimos que no son procesales? Porque en una audiencia puede ser que estos testigos no se presenten por alguna razón y no va a ser un motivo de suspensión completamente, ¿no? ¿Por qué? Porque un testigo de oídas solo va a reproducir lo que ha oído de otra persona, ¿no? Y estos testigos en realidad y normalmente en juicio los presentan como testigos, pero además presentan las declaraciones, ¿no? Entonces, si no están los testigos, se puede usar sus declaraciones escritas, ¿no? Por alguna razón. Entonces, sí los llamamos sujetos no procesales porque no intervienen en el proceso como tal, sí nos pueden colaborar en algunas situaciones, como es el atestiguar, pero no dependen de ellos todo el proceso penal, ¿no? Los consultores técnicos, bueno, se ha establecido que son aquellos profesionales que pueden participar, sí, en algún tipo de actuado, no sé, me imagino un médico forense que no sea dependiente del IDIC ni del ITUC. Este médico forense puede participar en una autopsia, digamos, ¿no? De feminicidio. Puede ingresar, puede ver, puede monitorear, incluso puede preguntar algunas cosas, solicitar que se aclaren algunas cosas, que se observen algunas cosas, pero no puede y no debería emitir ningún tipo de dictamen, ¿no? Y para nosotros eso es importante en sentido de que tenemos que tener en cuenta, eh, pueden participar incluso como asesorando a la víctima y al agresor para hacer algún tipo de pregunta en juicio, digamos, pero no va a participar directamente en el juicio, ¿no? Y eso, ¿por qué yo lo recalco tanto? Porque ¿quiénes son los únicos que van a emitir un dictamen que sea valorado por los jueces? Van a ser los peritos, no los consultores técnicos. Los consultores técnicos solo van a apoyar a una de las partes, ¿no? A que se lleve de una manera correcta, a que se cumpla con un protocolo, lo que les decía. Y se queda en un apoyo. Entonces, si un consultor técnico no participa en una audiencia o no se presenta a una audiencia, no es motivo de suspensión, ¿no? No depende de ellos el proceso técnico. Y bueno, el tema de los funcionarios, que es lo que íbamos viendo en relación a pasantes,
auxiliares que sí están para colaborarnos, sí están para que garanticemos una celeridad en el proceso, pero el proceso penal como tal no corresponde o no depende necesariamente de estos sujetos, ¿no? No nos va a afectar, ¿no? Eso es el tema de sujetos procesales. He intentado hacerlo lo más ameno posible. Es muy bonito este tema de sujetos procesales. Han visto que en cada etapa procesal nosotros tenemos sujetos que debemos tenerlos bien en cuenta y saber incluso referirnos a ellos, ¿no? Y, y ay, sí les voy a pedir, no solamente para esta presentación, porque ya pasó, obviamente, pero para la siguiente tengan mucho cuidado con sus audios, mucho cuidado con sus micrófonos. Eh, considero que es importante, incluso como una parte del respeto, ¿no? A las personas que estamos aquí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda en referencia a sujetos procesales. Al tema que ahora hemos llevado, que hemos conocido, que hemos ahondado. Voy a estar atenta a ustedes. No, creo que no hay preguntas. Bueno, les agradezco mucho por haber estado atentos. He visto muchas cámaras prendidas. Espero que haya sido un tema bien clarito, que se haya entendido. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, podemos responderles o nos hacen conocer por el grupo y nosotros vamos respondiendo también. ¿Sí? Muchas gracias a todos y cada uno de los que han estado presentes. No sé si Camila tiene alguna información. Ok. Sí, me indica que lo único que tenemos que hacer es llenar el formulario de asistencia que ya la ha pasado por el chat. Entonces, vamos a esperar un ratito a que ustedes tengan el tiempo oportuno para llenar. Y con eso yo me despido. Muchas gracias a todos, colegas, licenciados en ciencias sociales, en psicología y otras ciencias que estén aquí. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muy bueno las clases. Buenas noches.